Buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana y todos los aficionados a la historia que concurren a nuestras reuniones de los jueves. Muy buenas tardes y ojalá se encuentren en buenas condiciones frente a las circunstancias tan terroríficas que nos rodean. Hoy, como todos los jueves, vamos a tener una conferencia muy interesante en que se revive una parte muy importante de la historia del Libertador y fundamental para nuestra historia republicana. El tema que vamos a tener hoy es de Boyacá a la campaña del sur, 1822, y hasta las batallas de Bomboná y Pichincha. Es decir, es un cuadro sumamente importante. Y lo va a dictar nada menos que el mayor Guillermo Roballo Castillo, que es un hombre sumamente importante porque es un historiador de esos que de verdad han investigado y han trabajado profundamente todos estos temas. Él es un egresado de la Escuela Militar de Cadetes, es un académico de número de la Academia Colombiana de Historia Militar, muy especializado en docencia universitaria, profesor de historia militar y profesional en ciencias militares. Además, es un economista. Ha trabajado en muchos textos muy interesantes, entre los cuales se cuentan Manual de Servicio con piezas y apuntadores de material de 40 miligramos en Boford, Manual de Balística para la Artillería, texto programado de topografía, texto programado de dirección de tiro para obús de 105 milímetros, y coautor de la obra Evolución Histórica de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, en su primer centenario. Es coautor de la obra Perspectivas Históricas de la Sociología Militar y autor y compilador de la obra Historia de la Artillería Colombiana. Es miembro fundador del Grupo de Pensamiento Estratégico, conferencista independiente de Historia Militar, como independiente por su compañía de CBO, SAS, es asesor externo de comercio exterior de varios gremios de la industria colombiana. De manera que es un personaje muy interesante y con una gran experiencia que nos brindará, como dijo mi general, en las pocas palabras que dijo hace un momento, nos va a dar una conferencia sumamente interesante. De manera que adelante, mi querido mayor. Muchas gracias, doctor Santamaría Dávila. Usted es el presidente de la Sociedad Bolivariana. Como presidente lo saludo formalmente y le expreso mi gratitud por la invitación. Créame, señor presidente, que me siento complacido, que me siento orgulloso y me siento contento de hacer lo que voy a hacer ahora, de presentarles esta conferencia. Después de lo que he escuchado, me preocupa porque me han comprometido demasiado y de pronto tampoco es para tanto. Sí, la historia ha sido mi hobby y en ella gasto la mayor parte de mi tiempo y todo lo que me queda disponible. Me dispongo a partir de este momento a presentarles una visión de lo que fue la campaña del sur de 1822 y llegaré hasta las puertas
de Bomboná y hasta las puertas de Pichincha, o un poquito antes hasta Quito, y ahí los dejo para una siguiente conferencia, seguramente de otro de los académicos que forman parte de esta distinguida corporación. Con mi saludo y con mis palabras, con mi agradecimiento, les pido el favor que me permitan compartir la presentación. Yo los voy a llevar a través de unos gráficos y de unos mapas. Seguramente voy a hablar mucho, seguramente voy a soltar muchos datos, pero seguramente se me van a quedar muchos más que no los puedo mencionar porque la campaña del sur tiene unas características que la distinguen de la campaña libertadora de la Nueva Granada, que la hacen diferente de la campaña libertadora de 1821 en Venezuela. Yo he hecho una clasificación de las campañas del libertador Simón Bolívar y es mi percepción, digo que la campaña de la Nueva Granada se hizo sin recursos, con mucho valor, con mucha iniciativa y con mucha aventura. Que la campaña de Venezuela se hizo con todos los recursos, con todo el planeamiento, con todas las seguridades, con todas las dotaciones, con los mejores ejércitos en ese momento que se pudieron organizar. Las dos fueron igualmente exitosas, una con y otra sin medios. Y la campaña del sur fue tal vez la campaña que más recursos utilizó, a la que se le entregaron muchos medios en hombres, en armas, en equipos, en dinero, pero fue la más costosa, la más difícil, la que puso a prueba las verdaderas capacidades del libertador en esas condiciones. Debo también hacer una claridad, porque siempre que toco estos temas es necesario mencionar a dos personajes como son el libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander. Y siempre he hecho la misma claridad porque soy de esa posición. Para defender la obra de Bolívar no tengo que destruir a Santander, y para defender la obra de Santander no tengo que hablar mal de Bolívar. En mi concepto, nosotros fuimos afortunados con esos dos personajes que coincidieron en sus vidas y en sus intereses por la libertad y por la independencia. Si me permiten, entonces voy a compartir la presentación para iniciar la conferencia como tal. Como lo dije hace un momentico, es una campaña que tiene mucha información, tiene una fortuna como todas las otras, y nosotros también debemos sentirnos afortunados de los personajes de ese tiempo, que tenían la capacidad y la característica de escribir y dejaron casi todo por escrito. Entonces uno tiene muy buenas fuentes para llenarse de la información que necesita y conocer y tratar de entender lo que en ese tiempo sucedió. Sin duda, en este campo, ¿cómo quito esta? Allá. En este campo o en esta campaña hay dos personajes protagonistas, el libertador Simón Bolívar y el general Antonio José de Sucre. También hay otros, y me permito presentarlos aquí. Arriba a la izquierda es el general Manuel Valdés, abajo está Joaquín París, en el centro arriba está el general Pedro León Torres, abajo en el centro está el general Francisco de Paula Santander, a la derecha, arriba, José María Córdoba y abajo Diego Ibarra. Debo hacer una mención particular aquí, que tengo estas 6 imágenes, puedo mencionar muchas más, hay muchas más y son muchos los personajes vinculados, pero he tomado estos para la conferencia y que siempre lo hice durante mis clases. Y debo mencionar a Pedro León Torres, que fue el gran sacrificado en la batalla de Bomboná. No quiere decir que esté desconociendo, por favor, a otras personas subalternos de ellos, tanto como jefes, tanto como oficiales, tanto como sargentos o como tropas, que murieron y que se sacrificaron en esas acciones. Comienzo por decir esto. Esto lo encontré en una obra que se llama El Libertador Simón Bolívar en la campaña de Pasto y escrita por un señor Nemesiano Rincón, hace ya varios años.
y hace mención de esta anécdota que me permito leer. Cuando el Libertador emprendió la campaña fluvial del Orinoco, la figura del mapa a la izquierda es precisamente el delta del Orinoco sobre el Océano Atlántico. Campaña fluvial del Orinoco con el fin de conquistar la Guayana, que consideró como el punto más estratégico para apoderarse de la Nueva Granada o Venezuela. Después de rendidas las flecheras patriotas el 4 de julio de 1817, ese día los derrotaron y perdieron sus flecheras, sus embarcaciones, se hallaba en el caño de Casacoima, con los generales Juan Bautista Arizmendi, Pedro León Torres, Carlos Zulet, Jacinto Ladra, Pedro Briceño y otros jefes. Debo aclarar que ellos no eran generales en ese tiempo, o todos no eran generales. De repente se vieron sorprendidos por el enemigo y en riesgo tan inminente de ser asesinados que contra ellos se disparaba a quemarropa. Pedro León Torres y unos tuvieron tiempo para tomar sus caballos y escapar. Bolívar y los otros, aturdidos, sin tino, se arrojaron al río y se ocultaron en una rebalsa del Orinoco, salvándose milagrosamente. La noche, dice la Razaban, la pasó el Libertador con sus compañeros en el estero cercano a aquel sitio donde pudo hallar una muerte sin gloria. No turbado de la fatalidad que acababa de amenazarle, les hablaba con entusiasmo y lleno de inspiración, esa era su característica, sobre sus futuras campañas que liberarían a Cundinamarca y Quito. Aquí está mencionando a Quito, y Quito es el objetivo general de la campaña del sur. Por eso traigo esta remembranza. Cundinamarca y Quito, y que trasladándose luego al Perú, a la Tierra del Sol, llevaría victoriosa hasta el Potosí la bandera de la redención. Tales ideas, que constituían el fondo de la misión augusta de que se sentía investido Bolívar, parecieron entonces delirios de una imaginación enferma y tan extravagante que el capitán Martel, que la oía, fue a decir a los otros de sus compañeros: ahora sí estamos perdidos, el Libertador está loco. Bueno, con esa anécdota o con ese relato he empezado mi conferencia. Eso fue en el año 1817, pero en 1819, en el mes de enero o febrero, el Libertador en la Guyana, en Angostura, instala el soberano Congreso, le entrega un borrador de lo que puede ser la Constitución para que lo estudien y la aprueben, Constitución para Venezuela hasta ese momento, eso es bueno aclararlo. Nombra vicepresidente a Francisco Antonio Sea, el Congreso nombra sus propias directivas por dentro. Instalado el gobierno, él sale por el Orinoco para el Apure. La intención, enfrentarse con las fuerzas que tenía a Pablo Morillo y destruirlo si le era posible. Eso no funcionó, eso no se pudo hacer. Se presentaron diferentes, hablemos o mencionemos escaramuzas, amagos de combate, de batalla, pero no fue posible y menos mal, diría yo, que no se dio. Y los críticos coinciden en afirmar algo así. En cambio, sí entendió que el asunto estaba en Casanare y que era en la Nueva Granada a donde marchó con el ejército y triunfó finalmente en la batalla de Boyacá para luego entrar a Bogotá, donde todo se convirtió en caos. Allí entró a Santa Fe, que así se llamaba en ese momento, el terror pánico, porque venía Bolívar y todos los españoles y los realistas americanos creían que había llegado la muerte, porque él había declarado la guerra a muerte, y eso fue algo que lo persiguió a él, pero que en este caso cundió por una buena extensión del territorio de la Nueva Granada, de tal manera que quedaron varias provincias, 12 en total con Casanare, que ya estaba libre, que quedaron libres en esa condición. Desde este punto, de inmediato se mandan tropas a limpiar el río Magdalena, digo limpiar para liberarlo. Se mandan tropas para Antioquia, el Fuerte Grande se manda para los valles de Cúcuta, allá va el general Zulet, después van a ir el propio de Simón Bolívar y los demás, y también se mandan hacia el sur, porque hacia el sur salió el coronel Sebastián de la Calzada y salió el coronel Basilio García, que eran los jefes más militares, más reconocidos, que tenían el cargo de comandante de la guarnición de Santa Fe, y se llevaron más o menos 1.100 hombres en esa dirección
para ir a terminar en Popayán. Quien los persigue es Joaquín París, con su batallón, y él va a llegar a Popayán. Y cuando él llega allí, ya los señores Sebastián de la Calzada y los otros han abandonado y se fueron hasta Pasto. Huyeron de una manera vergonzosa en esas condiciones. Y el valle y toda esa región queda libre. Es más, varios de los militares que en el tiempo de la Comisión Pacificadora se habían escondido por allí para librarse de la cuchilla, van a reaparecer y aparecen organizaciones militares en todo, de tal manera que, vuelvo a mencionar el término, el terror pánico cunde por toda esa región y los realistas desaparecen y quedan circunscritos a Pasto. En esas condiciones queda todo. El Libertador tiene que seguir en sus funciones y es cuando los paso enseguida al otro mapa. Santander, vicepresidente en Santa Fe, en Bogotá, organiza el gobierno, envía tropas y recursos a Popayán y distribuye apoyos de todo orden. Menciono solamente a Popayán, pero él tuvo que mandarlos a todas partes. Bolívar también, en Santa Fe, es el presidente, dispuso las operaciones, nombró los funcionarios. Cuando hablo de dispuso las operaciones, incluye hasta Cartagena y Santa Marta y lo que va para los valles de Cúcuta. También las operaciones para traer armas desde la Guyana, tarea que le encomienda en un principio a Antonio José de Sucre. Decretó los ascensos, salió para Pamplona el 20 de septiembre del 819 y sigue para Angostura el 8 de noviembre. Por los llanos, en este caso por Venezuela, el territorio por Colombia, por la Nueva Granada. En ese tiempo la otra parte no era segura y él no podía entrar allá sino por el Apure. Por aquí se encuentra con el general Sucre, se lo devuelve y va a Angostura, donde su prestigio, su honor y toda su credibilidad estaba por el piso. Porque habían considerado allá los amigos de él, entre paréntesis, que eran Santiago Mariño, Francisco Bermúdez y Juan Bautista Arizmendi, habían depuesto al vicepresidente Antonio Sea, se habían repartido los cargos entre ellos y solamente estaban esperando, y le iban a iniciar un proceso al Libertador supuestamente porque se había llevado el ejército y había abandonado el territorio de la República sin permiso del Congreso. Bueno, y muchas cosas más que uno pudiera decir en este campo, en esas condiciones. Lo cierto es que él llegó a Angostura triunfante. Lo esperaban era o que llegara la noticia de que estaba muerto, o que llegara preso, o que se supiera que lo tenían prisionero por allá los realistas en alguna parte. Entonces, la figura del Libertador estaba realmente por el piso, pero llegó con el respaldo de la victoria de Boyacá. Presenta su informe y su autoridad queda incuestionada a partir de ese momento. Fue brillante su presentación, con unas dimensiones y con unas connotaciones, y a renglón seguido va a presentar lo que se conoció como la ley fundamental. Quisiera quitar esta manchita y no sé cómo la quito. La ley fundamental en la que se crea la República de Colombia. Y en ella se crea la República de Colombia compuesta por 3 departamentos, Venezuela, Cundinamarca y Quito. Cuando queda en la ley fundamental Quito, esto tiene una connotación de orden político, jurídico, administrativo, porque está diciendo esto es Colombia. Y entonces él como presidente queda en la obligación de buscar la independencia de Quito y desde luego la de Venezuela. Y en su orden va a buscar la de Venezuela y después la de Quito, pero en todo el tiempo está trabajando y tiene la capacidad en su mente de llevar todos los problemas y atenderlos todos al tiempo y prever en cada dirección lo que se necesita. En ese sentido, organiza el gobierno, dispone el nuevo Congreso en Cúcuta, que se hará más tarde en el 1 de enero del 21. Ahí puede uno ver la dimensión.
la previsión que tenía, el alcance, se imaginó que allí se podía hacer para esa época, calculando con lo que tenía y lo que iba a organizar, entonces cómo iban a hacer. Y dispone además que el ejército de Oriente, y yo quiero que me entiendan un poquito, ahí donde está en el mapa Trinidad y Tobago, en el territorio continental que aparece como en verde clarito, esa es la zona de Cumaná y Barcelona. Allí estaba ese ejército de Oriente y desde allá ordena desde ese momento que empiece su desplazamiento a lo largo de todos los territorios con dirección y destino final Popayán. De tal manera que ese ejército de Oriente va a salir inicialmente hacia la Puria. Con eso soluciona varias cosas. Primero, es un ejército, lo saca de su entorno, va a combatir la deserción, que fue un problema que él y todos los otros jefes que participaron en toda esta gesta tienen que enfrentar a toda hora: la deserción, las enfermedades y demás, pero fundamentalmente la deserción. Entonces ordena que ese ejército se venga para la Apure. Y él después viene en dirección a Cúcuta, pasando desde luego por el Apure, donde encuentra ya el ejército que había mandado desde el oriente, le pasa revista y verifica que de los 2.500 que salieron de Cumaná y Barcelona, le quedan 2.000 ahí en el Apure, ya se perdieron 500. Él sigue para Cúcuta y tiene que hacer otra cantidad de actividades. Estamos en el año de 1820 y en enero de 1820, mire, volvamos la mirada en el mismo mapa, cuando está Cali, más abajo está Popayán. Entonces allí los españoles, Calzada, que había huido vergonzosamente, había llegado a Pasto. Allí recibió apoyos de Melchor Aymerich, que era el presidente de Quito, general presidente de Quito. Recibió apoyo en hombres, en armas, en recursos, y vino a recuperar a Popayán. Y lo recuperó porque sorprendió a los señores que estaban allí, ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, a partir de ese momento, Bolívar tiene que acelerar la marcha del Ejército de Oriente, que viene por el Apure, va a ser casi que el recorrido de la campaña libertadora. Tiene que salir a Sogamoso, y de Sogamoso viene a Bogotá. Ya se llama Bogotá. Aquí está el Ejército del Oriente. El Libertador, cuando vino a Cúcuta, a Bogotá, después de haber estado en Cúcuta, que es por ese mes de marzo, abril, intentó encontrarse con el ejército y revisarlo nuevamente, y no le fue posible ni en Santa Rosa ni en Sogamoso. Entonces no se cruzaron, pero el ejército al mando del general Valdés siguió para Santa Fe, para Bogotá. Y llegó a Bogotá, donde lo van a completar, donde lo van a reorganizar, donde le van a dar desde alpargatas hasta camisas. Lo van a completar, porque tiene que seguir con su función. Ya venían en un recorrido bastante largo. Todavía se llama el Ejército de Oriente, pero va en destino a Popayán. Bolívar regresa a Cúcuta. Y entonces estamos nuevamente aquí en Popayán, a donde regresó Sebastián de la Calzada con Nicolás López, y con algo así como 1.800 hombres, organizados en diferentes unidades, recuperan Popayán, y los nuestros tienen que huir, repasar la cordillera, y terminan en La Plata, al mando de José Mírez y Joaquín París. Hasta allí tuvieron que retirarse. El señor Sebastián de la Calzada se ocupa de todo el valle, y empieza como no solamente a pasearse, sino a cometer crímenes de toda naturaleza. Y la unidad más avanzada está al mando de Nicolás López, cerca a la entrada de la cordillera en dirección a La Plata. Bolívar está angustiado con eso, molesto con lo que ha sucedido allí. Santander recibe órdenes de Bolívar que tiene que retransmitir hacia el sur, y el Ejército de Oriente llegó a Bogotá, sale para Neiva, como ya lo mencionamos, sale de Neiva a La Plata. En La Plata ya no se llama el Ejército de Oriente, se llama el Ejército del Sur, y se dispone a cruzar la cordillera. Sigue al mando del general Manuel Jerónimo Valdés. Bolívar confía en él. Bolívar tiene sus
A veces uno se queda aterrado de ver la capacidad que tenía para conocer a las personas. Y decía que el general Valdés era un enfermo por el juego de los dados o por el juego de azar, y que se perdía en el juego de azar, pero le tenía confianza como militar, como guerrero, en ese sentido, pero le tenía sus prevenciones por esa característica del juego. Las tropas más adelantadas de los realistas en dirección a La Plata, o sea, cerca a la entrada de la cordillera, estaban al mando de Nicolás López. Cuando el ejército patriota, el ejército del sur, que ahora se llama así, salió de la cordillera por el páramo de Guanaca, se van a encontrar en el sitio que se llama Pitayó el 6 de junio de 1820 y van a derrotar de manera total a las tropas de Nicolás López. Este Nicolás López se retira de inmediato a Popayán, le hace saber a Sebastián de la Calzada de lo que le ha sucedido, y estos de nuevo, de una manera vergonzosa, van a abandonar Popayán hasta Pasto. En Pasto llegan huyendo los realistas, y el general Aymerich, cuando se entera, no puede entenderlo, se viene como él personalmente hasta Pasto, los pone prisioneros y nombra al coronel Basilio Modesto García, comandante de las tropas de Pasto. Este coronel tenía unas características muy particulares y era bastante agresivo, de mucha iniciativa y creatividad, y va a ser el hombre que con sus tropas se va a enfrentar a Simón Bolívar más adelante. De esta manera, el ejército de Oriente que salió desde Cumaná y Barcelona ya está en Popayán. Ese ejército, que ahora se llama el Sur, avanzó a Popayán después de la batalla de Pitayó y avanzó un poco más allá, hasta Timbío más o menos, o a un sitio que se llamaba el Trapiche. Y allí se quedaron y se van a devolver un tiempo. No persiguieron a los realistas. Esa es una oportunidad que se perdió. Ya funcionaba para ese tiempo algo que era el terror, que es avanzar y hacer el cruce de Popayán a Pasto por no se puede decir que el Valle del Patía, porque yo no lo llamo el Valle del Patía, sino el Cañón del Patía y el Cañón del Guanambú y el Cañón del Guaitara, porque son verdaderos cañones, son terrenos muy quebrados, con terrenos muy profundos, muy quebrados y muy profundos, de tal manera que es de difícil acceso, pero cuando se queda en la parte baja, el clima es muy malsano para cualquier tropa. En esas condiciones, va a permanecer el ejército del sur en Popayán todo ese año, desde junio, julio, agosto, septiembre, estamos en 1820, octubre, noviembre, diciembre, y en enero de 1821, el 2 de enero, el general Manuel Valdés inicia, ahora sí, su avance en dirección a Pasto, saliendo de Popayán. Va con los batallones Albión, el batallón Bogotá, el batallón Neiva, el escuadrón Guías, y sale el 2 de enero con un total de 1027 efectivos. Lo hace porque Bolívar está desesperado, y aunque Bolívar está con su armisticio, porque para ese momento ya estaba en vigencia, y está preparando todo y moviendo todas sus unidades para la campaña de Venezuela, que ha de terminar en Carabobo, tiene en su mente allá al otro lado, en el sur, al ejército del sur y al general Valdés, que tiene que ir a Pasto y apoderarse de Pasto. El general sale, inicia su marcha, llega al Patía, avanza hasta el Tambo. Esa jornada o ese cruce donde ya está en los valles del Guanambú y demás, en los cañones del Guanambú, en este cruce la situación es un poco diferente, porque toda esta zona está controlada por las guerrillas que se conocen en general como las guerrillas del Cauca, que estaban o le cumplían órdenes, en este caso al coronel Basilio García, que se dedicó a organizarlas y a asignarles sectores en ese recorrido. Y allí están José Antonio Bando
Allí está Simón Muñoz, están los Córdobas y están otros que cada uno tenía su propio grupo y cada uno tenía su sector. ¿Qué le van a hacer al general Valdés y al Ejército del Sur? Hacerle la vida imposible en el desplazamiento. Lo atacan por los flancos, lo atacan por el frente, lo atacan por la retaguardia, lo encierran, lo convierten al Ejército del Sur como en una isla, de tal manera que no tiene comunicación hacia atrás y hacia adelante pues lo están atacando por el frente, no de manera definitiva, sino haciendo el hostigamiento y retirándose, replegándose. De hecho, le van a negar los recursos de alimentos que pueda tener. Lo van a obligar a cruzar el Juanambú. Él lo pasó por un sitio que se llama Burreros, donde nadie había pasado y que es el punto más difícil de ese tiempo para cruzar. Por allí no pasó Nariño, por allí no pasaron los anteriores. Pero lo van a obligar a permanecer en este territorio que es de un clima muy negativo, muy fuerte, muy extremo. Y entonces él va perdiendo hombres, de tal manera que de los 1027 con que salió, va a llegar aquí al Tambo más o menos con 850 hombres. Los demás se quedaron enfermos o se murieron por el camino a consecuencia de las enfermedades y muy pocas bajas. A partir de este punto, viene una estrategia que siempre utilizaron en esta zona, y es que el ejército republicano avanza en dirección a Pasto, va a tomar el camino de Chaguarbamba, hoy se llama Nariño esa localidad, y va avanzando, pero en la medida en que va avanzando va encontrando resistencias. Lo están esperando en trincheras y lo atacan por el frente, y apenas que lo atacan se retiran como si fueran derrotados, y entonces de alguna manera el general Valdés se deja engañar, sus tropas igual, y creen que van ganando y siguen avanzando. Pero en la medida en que van avanzando, van encontrando una resistencia cada vez mayor hasta que llegan a un punto que es la quebrada de Genoy. Esa quebrada tiene una característica muy especial y es que es una hondonada profunda y al salir de ella es una especie de terraplén en donde se atrincheran las fuerzas y allí lo va a esperar el coronel Basilio García con 250 veteranos de los realistas del ejército español y 600 pastuzos muy entrenados, muy bien dotados, valientes, aguerridos y como todos los pastuzos con esas características que les son propias y que los hacen buenos combatientes. Y lo van a enfrentar en una batalla que va a durar 2 horas, 3 horas y le van a causar muchas bajas, más de 100, un poco menos de 200 en total. En ese corto tiempo le van a producir una derrota que se conoce en la historia como la derrota de Genoy. Eso fue el 2 de febrero, exactamente un mes después de haber iniciado su avance desde Popayán para ir a tomar a Pasto. ¿Qué hace el general Valdés? Le toca devolverse. No tiene otra alternativa, sino que retroceder, y ese retroceso lo tiene que hacer a marchas forzadas, no en una jornada como lo sugiere la flecha que les acabo de colocar, sino en varias, pero bajo la presión de las tropas realistas que van al mando directo del señor Basilio García, que le van haciendo de todo, más las guerrillas que están en el Cauca, hasta que llega a un punto que se llama el Trapiche, hoy se llama ese pueblo Bolívar. Allí se detienen a organizarse y a ver qué es lo que les queda, maltrechos, destruidos, desmoralizados, enfermos y hasta cargando, hasta con heridos y demás. Eso sucede más o menos el 15 de febrero. Y en esa fecha llega a este punto el general Antonio José de Sucre, nombrado comandante del Ejército del Sur desde el 5 de enero de 1821, es decir, estoy hablando de un mes y medio antes, cuando estaba en Bogotá, cuando Bolívar también estaba en Bogotá, en el tiempo del armisticio. Basilio García, en un recuento de lo que sucedió
desde Genoy en adelante o también de Genoy, él comenta que el general Valdés se salvó porque cuando lo estaban persiguiendo entre Genoy y el Trapiche, se encontraron con el coronel Moles, delegado de Morillo, y el coronel Morales, Antonio Morales, delegado de Simón Bolívar, que iban a comunicar el armisticio, la vigencia del armisticio y a imponerlo o a exigir que se cumpliera ese armisticio. Entonces Basilio García lo reconoce y empieza a cumplirlo y se devuelve y dice que por eso el general Valdés y su ejército no fue destruido antes de llegar a Popayán. Bien, en esas condiciones el ejército queda de nuevo en Popayán. Sucre toma sus determinaciones, levanta, como dicen, la moral. Ya se había nombrado el reemplazo de Valdés porque se había demorado mucho en hacer esta campaña. Se había nombrado al general Pedro León Torres, pero Valdés le va a entregar a Pedro León Torres solamente hasta el mes de abril el mando de ese ejército. Sucre dispone las cosas que tiene que disponer y el ejército del sur, o lo que queda del ejército del sur, abandonó Popayán y se ubica en Caloto, en términos generales, dejando al mando de Joaquín París, como siempre le correspondió, unos 230 hombres en Popayán para defenderlo. Claro que también lo apoyó Pedro León Torres de vez en cuando, porque Basilio García después va a intentar en diferentes ocasiones y sin éxito recuperar a Popayán. Entonces Popayán sí está bajo el control del ejército del sur, pero el ejército no tiene capacidad para seguir. Mientras tanto, Sucre, que tiene instrucciones del Libertador, va a salir a Buenaventura. Y de Buenaventura se va a embarcar con 550 hombres el 2 de abril de 1821, dejando a Pedro León Torres aquí en Caloto y a Joaquín París en Popayán. Por mar, Sucre va a Guayaquil. De esta manera quedan las fuerzas en este momento. El plan realmente no era este. ¿Por qué Bolívar envió a Sucre a Guayaquil? Esto es muy importante comentarlo, aunque los detalles no los vamos a dar porque de pronto el tiempo tampoco nos lo permite. Pero fundamentalmente Guayaquil había declarado su independencia y con esa disculpa y con el hecho real que yo llamo jurídico, político, administrativo de que Quito era de Colombia, Bolívar encuentra el momento oportuno para apoyar a Guayaquil en su independencia, poner un pie allí con su ejército y de hecho no solamente garantizar la independencia, sino ejercer soberanía sobre la gobernación de Guayaquil y ofrecer de paso el apoyo al general San Martín en su lucha en el Perú por la independencia del Perú. Todos estos son visiones del Libertador que quería colocar su acción, llevar sus acciones mucho más allá de Quito, que pensaba en el Potosí, que pensaba en hacer una independencia mucho más grande de la que hasta ese momento se estaba logrando, que era lo correspondiente a Colombia. Con esas disculpas en general, alguien me puede decir que faltaron algunas, sí, faltan porque son varias las razones, pero le ordena que haga esto y entonces Sucre salió en esa condición. En la práctica, Sucre va a quedar allí solo, aislado. Ya veremos por qué. Entonces nos vamos al otro mapa. ¿Cuál era el plan original del Libertador? Ya lo dijimos, primero fue la campaña de Venezuela que termina en esta batalla que se llamó la batalla de Carabobo en el mes de junio de 1821, cuando ya Sucre estaba en Guayaquil. Y desde el momento en que termina la campaña de Venezuela y se obtiene esa gloriosa victoria de Carabobo, con la derrota del general Latorre y las tropas que quedaron de los realistas circunscritas a
a 2 escenarios o a 3 escenarios reducidas, Bolívar está pensando en Quito. Y entonces es cuando toma las mejores fuerzas de su ejército, que es la Guardia, y empieza a enviarlas a Santa Marta, punto de reunión. Él en persona se va por Maracaibo y va a impulsar todos los movimientos para que esas tropas desde Maracaibo salgan a Panamá y de Panamá, después de cruzar el istmo, hagan el desplazamiento por mar y lleguen a Guayaquil y por Guayaquil lleguen a Quito. Allá en Guayaquil ya estaba el general Antonio José de Sucre. Todo esto era su plan original y él en persona pensaba ir por ese sector. Tenía que ir hasta Cúcuta, sí, en ese momento tenía que ir a Cúcuta porque se había firmado la Constitución y él tenía que estar allí. Y el Congreso de Cúcuta lo va a elegir presidente y a Santander vicepresidente de Colombia, y él tiene que ir a posesionarse. Y cuando va a hacer eso, se entera de lo que había sucedido en Panamá, que llegó el señor Juan de la Cruz Murgueón, capitán general presidente de Quito, nombrado por la corona española, con un contingente de tropas que desembarcó en Panamá en agosto de 1821, 2 meses después de Carabobo, cuando las tropas ya se estaban juntando en Santa Marta para hacer el recorrido que muestra la flecha que está aquí. Y en ese momento entonces Bolívar tiene que suspender. Enterado de esa información, pues no puede mandar las tropas por allí, las tiene que enviar por otra parte, y es cuando viene su plan alterno, que consiste en momentos por el río Magdalena, pero que tienen que ingresar a la Nueva Granada y marchar en dirección a Bogotá, para luego ir a de aspecto logístico administrativo importante. Bolívar quiere que esa guardia, que esa unidad, esa división que se llama la Guardia, le llegue a Cali, no a Popayán, sino a Cali, tan completa como sea posible. Y por eso determinan que no la deben llevar en marchas forzadas, que deben escalonarla, que deben escalarlas las jornadas, que deben darle tiempo de jornada en jornada a las tropas para que se repongan y se recuperen, y que cuando pasen por Santa Fe o por Bogotá, porque ya se llama Bogotá en ese momento, el general Santander tiene que darles de todo, y dotarlas y mandarlas tan completas como sea posible, y efectivamente eso se cumplió. Lo que no se pudo cumplir es que todo el tiempo fueran tan reposados, porque cuando estaban pasando por Bogotá, las cosas se complicaron allá en el sur. Entonces, ese era el plan original con su primera alternativa. ¿Cuál es esa primera alternativa? Que la Guardia tuvo que irse por allí, por tierra, hasta Cali. Me devuelvo un poquito, y es que ese general Juan de la Cruz Murgueón había sido enviado por la corona española, por el monarca español, con el fin de recuperar, de tomar el mando de las tropas de Quito, de la presidencia de Quito, y recuperar la Nueva Granada. Y cuando él recuperara las 2/3 partes, era la promesa del rey de España, sería nombrado virrey de la Nueva Granada. Bueno, yo puedo decir aquí que el rey soñaba, y el señor Murgueón también soñaban con que eso iba a ser una empresa fácil y que iban a recuperar, y ahí iban a tener nuevamente el virreinato de la Nueva Granada. No era fácil, y Bolívar tampoco estaba dispuesto a eso. Bolívar sale de Bogotá y va para Cali. Y al llegar a Cali, que fue el 1 de enero del año de 1822, cuando amaneció en Cali, había encontrado a su paso al general Pedro León Torres, con un ejército de 900 hombres, de los cuales 700 estaban enfermos. O sea, no tenía nada. Y él considera que ese ejército se va a morir. Allí hay una orden del Libertador impresionante, porque esa presión
va a someter toda esa provincia, porque hay algo que le incomoda mucho, y es que cuando ordena completar o reclutar hombres para completar el ejército, en algunos de los cantones, los hombres en condiciones de ir al servicio lo que hicieron fue organizarse y armarse para repeler a los reclutadores, llamémoslo así. Entonces eso le molesta mucho y ordena que los recojan a las buenas o a las malas, pero que los recojan. Ordena que les reúnan dinero, que les reúnan caballos, que les reúnan mulas, que les reúnan todo. Todo eso no se va a conseguir, pero algo se va a conseguir. Sin embargo, se queda con el concepto de que esa región no está como muy dispuesta a apoyar la campaña del sur, ni a cumplir las órdenes del presidente. Pero también Bolívar, que ya había sentido de cerca todos los fenómenos y el concepto que se tenía del trecho o el trayecto entre Popayán y Pasto y los efectos que esa región tenía sobre los hombres, para quienes se había convertido eso como en un fantasma porque allí se morían, a Bolívar también lo empieza a afectar. Y él no quiere ir de Popayán a Pasto, pero de ninguna manera. Pero además es que tiene el afán por aquella necesidad político, jurídico, administrativa que hablo yo, de estar en Guayaquil, porque los intereses de Colombia empezaban a chocar con los intereses del general San Martín, que estaba en el Perú. De esto no voy a hablar, lo dejamos así en el aire, pero eso es bien interesante, todo lo que allí pudo haber sucedido, lo que se pensaba y lo que se sucedía. De alguna manera Guayaquil, puedo decir, era codiciada. Era de Colombia, pero era codiciada por los demás. Entonces, cuando llega a Cali, además de todas esas órdenes que dio, además de órdenes que manda para Santander a Bogotá, que le envíe recursos pidiéndole 2.000 hombres, pidiéndole dinero, porque le tenía que pedir dinero y demás, él ordena y conceptúa que no puede permanecer ese ejército más allí porque se va a morir, y ordena que en orden el batallón Bogotá primero, con lo que tenga y lo que pueda, y después el batallón Neiva, con lo que tenga y lo que puede, después el general en persona, Pedro León Torres, marchen a Buenaventura. Esa marcha se inicia el 4 de enero. Y ya están marchando, ya han salido, ya el mismo Pedro León Torres había salido, que fue el último que salió de Cali, cuando Bolívar recibió por fin una correspondencia del general Sucre, en donde lo pone al día de lo que está sucediendo allá, pero además le cuenta algo gravísimo, y es que el general Murgueón, que llegó a Panamá, que llegó y que impidió el plan original de ir por Panamá a Guayaquil, se encontraba ahora con una embarcación grande y unas pequeñas armadas dotadas de cañones para hacer presas en el Pacífico. Entonces el Libertador no puede embarcarse en Buenaventura porque lo van a capturar o le van a capturar sus tropas, y se ve obligado, y disculpen que yo lo diga así, contra toda su voluntad, porque él todo quería menos ir de Popayán a Pasto. Él consideraba que hacer ese recorrido en esas condiciones en que estaban él u otra tropa en ese momento era perderla, porque se la comía la enfermedad, se la comía la deserción y se la comían las guerrillas. Entonces no iban a pasar. Entonces por allí no había que hacer los esfuerzos, sino por el otro lado. Pero no lo puede hacer y tiene que de nuevo modificar su plan. Tiene que ir de Popayán a Pasto. Dice el historiador, y eso lo expresó en diferentes oportunidades, lo repitió, cuando sabe que le toca irse por esa ruta. Voy a dar, a pesar de todo, un combate más aventurado que el de Boyacá, lleno de rabia y de despecho, parecido a la batalla de Bomboná. Muy duro le tocó. Después de esto y de esas decisiones de ordenar contramarchar a Pedro León Torres con sus 2 batallones y mandarlos a Popayán y esperar la guardia, mandar al coronel Jacinto Lara a Bogotá a decirle a Santander lo que le tiene que mandar, pero además a organizar más tropas, pero además a que la guardia ya no llegue a Cali, sino que llegue a Popayán.
que ya no venga en las marchas tranquilas y reposadas que él mismo había dispuesto para preservarla, que le llegue a Popayán tan rápido como pueda. Entonces, aquí hay un cambio de plan. Y yo quiero mencionar aquí, me atengo mucho a muchas comunicaciones, pero me atengo a dos fundamentales. Aquí hay dos cartas que se cruzan, Bolívar y Santander, que son fundamentales, en donde se confiesa el uno al otro. Bolívar le dice que si él no va en persona allá, nadie hace nada, nadie puede hacer nada. De alguna manera se siente un poco omnipotente, pero tenía la razón, porque habían fracasado. Pero ahí viene el otro asunto, se reta él mismo. Contra toda mi voluntad, voy a irme por Popayán a Pasto, contra toda mi voluntad, con toda la rabia y con todo el despecho lo voy a hacer, lo expresó, de tal manera que es como entender eso, y le dice a Santander que por favor no lo abandone, y Santander le va a contestar, mire, yo no tengo ya más a quien pedirle, pero no lo voy a abandonar, y cuente con lo que de alguna manera se lo voy a mandar, y efectivamente le mandó. Por allá al final de la campaña, en algún resumen se dice que Santander mandó 7,000 y pico de hombres para el ejército del sur en total, en todo el tiempo. Que sin contar lo que se gastó de Santa Marta hasta el sur moviendo la guardia, que le costó más de 100,000 pesos, le había mandado al ejército del sur 201,000 pesos. O sea, esa campaña le costó, ya tengo que decirlo con mucha franqueza casi, a los habitantes del interior de lo que fue la Nueva Granada, básicamente Santa Fe, provincia del Socorro y Tunja. Mucho dinero y muchos hombres, porque de allí fue que lo sacaron, casi todos. No hay duda que vinieron de Venezuela, no hay duda que vinieron ingleses, no hay duda que vinieron de otras latitudes, claro que vinieron, pero todo será, pero yo no lo abandono. Lo que sí le quiero decir formalmente es que le renuevo que la historia viene demostrando que yo no era el magistrado que necesitaba Colombia. Eso se lo dice a Bolívar. Son dos cartas en donde los dos hombres se entienden el compromiso que tenían uno con el otro frente a la causa de la independencia, teniendo en cuenta que Santander da el apoyo y Bolívar hace las operaciones, pero tiene la visión más allá de Guayaquil, más allá de Loja y de Cuenca y de Piura y de todas esas partes. Entonces tenía esa visión, esa connotación, que es bueno entenderlo. Con este pequeño intervalo, entonces, vamos a ver qué sucedió aquí en ese momento. El coronel José Antonio Obando, que era de las guerrillas y uno de los principales, se pasó. Hay una anécdota bien curiosa y se pasó por muchas razones, pero se dice que Joaquín París fue la persona más importante que influyó en este señor Obando para que dejara las guerrillas, o no dejara las guerrillas, sino se pasara al ejército republicano, que al llegar al ejército republicano en estos primeros días de enero de 1822, cuando Bolívar estaba en Cali, él lo va a ascender a coronel y se va a convertir en el vaquiano, en el experto de la región que va a asesorar al Libertador en ese viaje de Popayán a Pasto. No todo el tiempo, pero en buena parte. Entonces, la anécdota es sencilla. Se dice que cuando el Joaquín París llegó a Popayán la primera vez, después de la batalla de Boyacá, cuando los realistas huyeron vergonzosamente hasta Pasto, Sebastián de la Calzada y los otros, entonces él se enteró que José Antonio Obando estaba enfermo muy cerca de Popayán y tuvo el detalle, el acto humanitario de mandarle un médico para que se curara. Por alguna razón lo hizo. Y este señor en retribución le envía una carta de gratitud, pero le envía, dicen, un hermoso caballo. Entonces Joaquín París le devuelve otro detalle, le envía su espada y le dice que no la vaya a usar contra las tropas de la República. Y el otro le dice, yo tengo que defender al rey. Lo que sí le puedo jurar es que no la uso contra Joaquín París.
Y ahí empezó el acercamiento de esos dos, que va a tener unas connotaciones bien interesantes adelante. Bien, entonces Bolívar, que pensó todo el tiempo y lo anunció, que mandaría al general Valdés adelante primero para que lo derrotaran los pastusos y que después iría a él con sus refuerzos y con todas las otras fuerzas para recuperarlo y para tomarse a Pasto y demás. Lo decía medio en broma, pero lo decía aprovechándose de la circunstancia de que Valdés había sido derrotado el año anterior y tenía algún sentimiento de revancha pendiente. Realmente no lo mandó de primero, puso a Pedro León Torres adelante con la primera columna, lo nombró comandante de la división de vanguardia y lo mandó adelante con el batallón Bogotá, el batallón Neiva, el 25 de febrero, el 9 de febrero. El 25 de febrero sale el general Manuel Valdés con la primera columna de su división, batallones rifles, escuadrones húsares, el primero de guías y cazadores montados. Eso ya es la guardia. Y el 8 de marzo salen el Libertador con el batallón Vencedores de Boyacá y el escuadrón de lanceros de la Guardia. Esto también es de la Guardia. Entonces son 3 columnas que marchan de Popayán en dirección a Pasto. El 4 de abril estaban en el Tambo. Cerca de Genoy decide la ruta Consacá, Bomboná, Cariaco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bolívar quiere pasar muy rápido, él se va de último, pero quiere pasar muy rápido ese territorio que se había convertido como en un fantasma. Y él considera que no debe sacrificarse gente allí, sino que hay que pasar muy rápido, y es lo que procura hacer. Él trató de esperar al máximo refuerzos que le llegaran de Bogotá, pero no llegaron, y entonces, habiendo salido de Cali, había llegado a Popayán, de Popayán continúa su avance en las 3 columnas, como ya lo dije, con el general Torres, con el general Valdés y él en persona, y van a avanzar y a entrar por el Patía, en ese territorio siniestro para los ejércitos que allí prácticamente terminaron derrotados por las condiciones, mas no por una batalla formal. Después de estar en el Tambo, decide tomar la ruta que había tomado el general Valdés. Debo aclarar que él va a hacer la misma ruta del general Valdés, inclusive el paso del Juanambú por Burreros, que era un sitio muy difícil, pero lo hace por allí. Pero al llegar al Tambo, sigue hacia Genoy, y en Genoy, una de esas historias que siempre se encuentran en las regiones y que la transmiten de una persona a la otra, aparece allí un señor que supuestamente era un teniente del ejército anterior iluminado y que le dice toda la información y que no se meta por ahí por donde había sido derrotado el general Valdés. Y lo convence y él cambia su ruta y se va por el otro lado del volcán. Es decir, tomó la ruta de Veracruz, Consacá, Bomboná y Cariaco, que lo va a llevar a la batalla de Bomboná. Yo no entro en más detalles porque me ha pedido formalmente mi general Ibáñez, a quien sigo en sus textos, tanto en la presencia granadina en Carabobo como la campaña del sur, en los 2 textos que conozco, el de la historia de las fuerzas militares y la campaña del sur como tal, que son muy completos y que siempre han sido como mi muletilla para todos estos asuntos, porque, repito, los encuentro bastante ajustados. Y uno va a comparar con los documentos originales y es así, y no hay discusión. Entonces, él tiene previsto, y yo pido ser invitado a la próxima, cuando nos hablen de la batalla de Bomboná, aquel 7 de abril de 1822. Ahí queda Bolívar, y lo que pase después de la batalla seguramente nos lo contarán en esa oportunidad. Repito, Bolívar hizo esto contra su voluntad, le tocó hacerlo y se retó él mismo. No puede ser que los hayan derrotado a todos y a mí también me vayan a derrotar, más o menos era su criterio, pero la idea era seguir por ahí hasta Quito. Ahora cambiamos y nos vamos a lo que sucede en el Ecuador, que lo voy a resumir porque ya estoy un poquito extendido, pero tengo que hacerlo.
El general Sucre había llegado allí el 6 de abril y solo hasta el 15 de mayo, mes y medio después casi, logró un acuerdo con el gobierno de Guayaquil y el gobierno lo recibe y le da el apoyo y le aceptan que él sea el jefe del ejército de Guayaquil y de la República de Colombia y que le dan todo el apoyo y todos los recursos. Pero como lo dije antes, allí concuerdan, allí llegan, coinciden intereses de diferente orden. Unos que ya mencioné del Libertador y otros que están de pronto por mencionarse. Enterado, el señor Aymerich organiza sus fuerzas para reducir a Sucre a su mínima expresión, para estriparlo o estirparlo, si me permiten la expresión, porque no hay que dejarlo prosperar. Es así como en el sector de Riobamba, al coronel Payol le alcanzan a reunir más o menos 1.700 hombres entre jinetes e infantes y le van a dar una misión específica. En Cuenca, al coronel Francisco González también le permiten, no, sino lo ubican en esta parte con el batallón Constitución y otras tropas con un total aproximado de 1.000 hombres, de tal manera que hay 2.700 hombres fácilmente listos aquí para ir a Guayaquil. Pero a la vez también hay otro que se llama Nicolás López, que ya lo mencionamos allá en Popayán y que lo habían traído en una condición especial hacia acá. Él tiene la misión de insurreccionar por dentro de Guayaquil a los realistas y a los americanos realistas en favor de la causa del rey, de tal manera que hay una especie de quinta columna y va a jugar un papel muy siniestro frente a las actividades de Sucre. ¿Cuál era su plan? El plan fundamentalmente era que estos atacaban en dos direcciones, mientras que el otro hacía este ejercicio y Melchor Aymerich venía de Quito a completar la operación. Sucedió que Sucre, enterado de todo lo que estaba pasando y de lo que le iban a hacer, se adelantó y cuando todavía las tropas de Riobamba no habían salido, él salió a su encuentro y les dio una batalla aquí con 300 de sus hombres, les causó una derrota, les generó un pánico, terror, porque se dieron cuenta a quiénes estaban enfrentados. Pero él se reduce y se mete en Guayaquil, porque no tiene alternativa y tiene muy pocas tropas, está enfrentado a fuerzas superiores, pero además eso le sirve para estar en Guayaquil y generar un ambiente de temor de los habitantes de Guayaquil que tengan que unirse a su alrededor, pero también buscar otros escenarios que les puedan ayudar. Ese escenario se les abrió en el sur, porque el general José de San Martín había llegado a Lima, Perú se declara independiente y el general José de San Martín, presidente del Perú. Entonces tienen un aliado. Y como Bolívar le había escrito a San Martín que él podía darle tropas y su plan era llevar 10.000 hombres a Guayaquil para darle tropas a San Martín y que lograra su empresa, entonces este está presto a ayudarlo. Y así fue como consiguieron otras acciones más importantes. Entonces, volvemos a la misma posición de Riobamba, volvemos a la posición del coronel Francisco González, y del Perú llegó la división peruana. Esa división peruana venía al mando del coronel Santa Cruz, con el batallón Trujillo número 2 al mando de Félix Olazábal, el batallón Piura número 4 al mando de Luis Urdaneta, este es venezolano, Cazadores del Perú, era un escuadrón de Antonio Sánchez al mando de Antonio, y Granaderos de los Andes de Juan Lavalle. Este Granaderos de los Andes son argentinos, todos, un escuadrón muy valiente, que emulaban con los de Ibarra y los demás después más adelante en la campaña, y 4 cañones al mando del capitán Adolfo Klinker. Esa es la división peruana y se va a ubicar abajo de Loja o en el sector de Loja, mientras que Sucre toma sus tropas, lo que se conoce como la división colombiana, y las va a poner en este sector, básicamente entre Loja y Cuenca, en lo que se llama Saraguro y
y Oña, exactamente. A esto le va a llamar el Ejército Unido Colombo-Peruano. Esas fuerzas sumaban, de acuerdo con estos cuadros, aquí estaba Sucre y tenía a Antonio Morales, que había sido el del armisticio enviado por Bolívar, ya aquí es el jefe de Estado Mayor del general Sucre, está el batallón Paya, está el batallón Albión, están los voluntarios y tiradores de Guayaquil, que eran dos compañías de 160 y 150 hombres, un escuadrón de dragones del Casanare, que están al mando de Diego Ibarra. Diego Ibarra había sido enviado antes de manera independiente, lo había enviado el Libertador a Guayaquil con el fin de entrevistarse con dos tareas: entrevistarse con el general San Martín y ofrecerle el apoyo en tropas y demás, y organizar medios de transporte para llevar desde Panamá las tropas republicanas hasta Guayaquil. Allá termina integrado al ejército de Sucre y entonces va a ser el comandante de los dragones de Casanare. Estos van a emular en la campaña con los granaderos de los Andes, que eran argentinos y estaban al mando de Juan Lavalle. Esos son dos connotaciones bien interesantes de tipo militar en la campaña. Las otras de tipo político son las que acabo de comentar. Bien. Dos unidades más sueltas. Una de José Antonio Pontón era pequeña, eran como 40 o 50 jinetes, que los va a colocar Sucre entre las tropas que están en Riobamba y las que están en Cuenca, con el fin de cortar la comunicación, una, y la otra tarea con el fin de engañarlos en la medida que fuera posible. Y otra unidad más que la va a colocar entre Quito y Riobamba, también para cortar las comunicaciones y engañar los movimientos de estas tropas, hacerlos que vayan a donde no es, al mando del coronel Cestaris. Estos sí tenían más o menos 160 hombres. Esas tareas, esas misiones las van a cumplir muy bien. En esas condiciones, entonces vamos a ver qué sucede aquí. Juan de la Cruz Murgueón está en Quito, tiene 300 jinetes, 100 de la reina, 200 artilleros y uno del rey Fernando VII. Tiene más o menos unos 700 hombres. Está en Quito. Ese señor se va a morir por esos días, primeros días de abril. Se murió como consecuencia de un accidente que tuvo cuando venía de Panamá y entró por Esmeraldas para llegar a Quito. Por allí le sucedió algo y después dicen que se murió por consecuencia o por causa de ese accidente o de ese golpe que tuvo. Entonces va a volver al mando Melchor Aymerich. Arriba, al norte de Riobamba, está el coronel Francisco González, que ya lo hemos mencionado, con el batallón Tiradores de Cali, Dragones de la Reina Isabel y Húsares de Fernando VII. Más al sur, y el principal o el comandante del cuerpo principal del ejército realista en Quito, en esta zona, el coronel Carlos Tolrá, conocido aquí en la Nueva Granada en la historia, con el batallón Constitución, el Aragón, el escuadrón de dragones de Granada, un total de 1.300 efectivos, era la fuerza más grande que tenía. Y al lado de ellos estaba el Ejército Unido de Perú y de Colombia. Aquí se van a presentar varias cosas corriendo y rápido las voy a mencionar. Primero es que Bolívar envió una carta a Guayaquil diciéndole al gobernador de Guayaquil que él era el presidente de Colombia, que Guayaquil pertenecía a Colombia. Palabras más y las exagero un poquito, que no iba a permitir que nadie tocara a Guayaquil, que haría respetar su soberanía, pero que dependía de Colombia y que era el presidente. Eso no le gustó mucho al gobernador de Guayaquil, que lo puso en conocimiento pues de Sucre, pero también se lo puso en conocimiento del general San Martín, que estaba preparado para venir a Guayaquil a encontrarse con Bolívar, pero como Bolívar le tocó cancelar el viaje por Buenaventura e irse por Popayán, Pasto, pues entonces no le pudo cumplir la cita. Y eso le molestó más a San Martín, y creyó San Martín que tenía que entrar a intervenir y a poner órdenes y a quitar todo lo que había dado. Entonces ordena que esa división del coronel Santa Cruz,
que había mandado y que estaba en Loja, se retirara y se reintegrara al Perú para defender a Lima, con esa disculpa. Sucre no sale de la sorpresa, no sabe en primera instancia qué es lo que va a hacer, pero tiene de pronto algunas herramientas en la mano, y la primera es la persuasión directamente a Santa Cruz, que le dice que no puede, que tiene que irse a cumplir las órdenes. Después agota otro recurso, que es reunir a los jefes de los peruanos y convencerlos. No lo pudo como en una primera instancia y le toca hacerlo como en una segunda instancia, mientras que él esgrime otro elemento, otro planteamiento, y es que como en el Perú estaba el batallón Numancia, que se había declarado colombiano, pero los peruanos no lo habían devuelto porque lo necesitaban allá para la defensa del Perú, entonces decía que mientras ellos estuvieran allá al batallón Numancia, él tampoco devolvía las tropas que estaban aquí. Bueno, eso va en un tire y afloje, y al final los jefes de esa división peruana asumen su responsabilidad, se convencen de que Sucre tiene la razón, aceptan su jefatura, además de que él fue duro y fuerte en esa posición, impuso de alguna manera su autoridad, entonces terminan aceptando y no se retiran. Y cuando ya deciden no retirarse, 2, 3, 4, 5 días después, llega la contraorden de que no se retiren porque ya San Martín ha tomado otra determinación que también fue de orden político. Y entonces viene lo que en sí es la campaña, hasta llegar a Quito, y veamos cómo sucedió esta campaña. La primera parte es que Sucre mueve sus tropas, todos van a sus órdenes, pero la flecha, aunque insinúa una curva, no es así, es de frente, que va a marchar dejando atrás a Carlos Tolrá con sus tropas, y entonces cuando él se da cuenta de que está engañado y que Sucre se le pasó, inmediatamente hace su avance hasta Riobamba, poco al norte, donde ya unido con el otro van a establecer un fuerte. Aquí se presentan 2 o 3 encuentros, escaramuzas, combates en los que los realistas salen perdiendo y se enfrentan y se dan cuenta el calibre de combatientes que son los dragones de Casanare y los señores de los Andes que venían al mando de Lavalle. Entonces deciden retroceder todavía más atrás, y yo me quiero detener un poquito aquí a mostrarles esto, donde termina la flecha que voy a devolver. Ahí hay es como una ensilladura, es como un collado entre 2 partes altas de la cordillera. Ahí como que se separan dos sistemas, uno al norte, que son como llanuras también, y otro al sur, que también son llanuras, son como mesetas. Entonces, este señor Tolrá, que tenía diferencias con Amneris de orden táctico, y creía que a Sucre había que pararlo aquí donde está la explosión, en Riobamba, y no dejarlo llegar a Quito, mientras que Aymerich decía que, o creía que había que esperarlo en Quito con todas las fuerzas y allí destruirlo. Entonces le toca al señor Carlos Tolrá avanzar y retirarse a esta posición, tratando de cerrarle el paso aquí. Sucre avanza inicialmente de frente, no va a aceptar ninguna batalla en estos medios, y después, aprovechando la cordillera, aprovechando la niebla, la medio oscuridad de las tardes, trata de pasar todo su ejército por un lado del dispositivo de los realistas que están en este collado. Entonces él tiene que trepar un poco las alturas del Cotopaxi y pasar por este lado. Aquí sí va a hacer la curva, pero no dándole la vuelta al cerro completamente, o al nudo de montaña, o al sistema, al macizo ese, sino por una parte de las estribaciones occidentales de ese cerro. Y se coloca entre Quito y las fuerzas que están allí arriba de la Tacunga, las fuerzas realistas. Enterado de todo esto, el español inmediatamente hace su movimiento y va a pasar a Quito, fundamentalmente. Sucre va a avanzar en dirección a Quito y van a quedar allí enfrentados. Hubo la posibilidad de darse una batalla, sin embargo, ellos no la aceptaron. Sucre los provocó en diferentes momentos y no la aceptaron. Entonces, cuando hace la siguiente maniobra, que termina en la batalla de Pichincha.
quedan posicionados Aymeriz con todas sus tropas en Quito, mientras que Sucre está al occidente de Quito y va a hacer una maniobra en dirección a Pasto, y en esa maniobra se va a desarrollar la batalla. Como esa batalla también tengo entendido que va a ser explicada más adelante en una nueva conferencia a la que yo pido formalmente y de manera cordial que me inviten porque me gustaría atenderla o escucharla, entonces dejo aquí la campaña. De esa manera termina la campaña del sur en el sector de Pasto con la batalla de Bomboná y en el sector de Quito con la batalla de Pichincha. Lo que sucede después de cada batalla, cada uno de los expositores se los va a contar. Dos son los héroes de la campaña del sur. Hay muchos más, pero los más reconocidos y conocidos están aquí. Seguramente alguien me puede decir, le faltó fulano. Sí, muchos más se pueden mencionar. Sin embargo, yo menciono a Pedro León Torres. Tal vez en la batalla de Bomboná nos van a comentar un hecho, una anécdota bien interesante en el marco mismo de la batalla. Y al capitán Abdón Calderón, el guayaquileño, en este caso. Con esta información, con esta presentación, que repito, le faltan muchos datos porque es mucho lo que hay que decir. Habría que hacer un curso de historia de la campaña del sur para poderla comprender mucho mejor. Traté y me esforcé para que entendieran los esfuerzos, las dimensiones del Libertador y los esfuerzos y la capacidad que tuvo él para comprometer con tanta lealtad a ese sinnúmero de subalternos que se sacrificaron y que actuaron, en el caso de Sucre, con una independencia total. Con eso les digo muchas gracias y bueno, pues estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta si es necesario. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido mayor. En realidad, te ha hecho una exposición absolutamente magnífica. Yo creo que muy pocos historiadores conocen tan a detalle todo lo que fue esa magnífica operación de que fue la libertad. Hasta dónde llegó la misión del Libertador, de sus compañeros de lucha, de la capacidad de sacrificio de las tropas colombianas y amigas que funcionaron para sacar a los españoles, que en realidad debían hoy mover el espíritu y el corazón de los colombianos de agradecimiento a lo que fue la obra sensacional de nuestro Libertador, con toda su grandeza, con toda su generosidad y sobre todo con todo el conocimiento y la capacidad que tuvo para luchar y conseguirnos la libertad. No sabe cuánto le agradezco esta pieza magistral que nos ha puesto hoy a la sociedad bolivariana, que naturalmente la vamos a editar con todo el lujo de detalles. Y además, posiblemente más adelante vamos a imprimirlas dentro de un conjunto que va a ser muy grande, puesto que llevamos en la conferencia número 83. De manera que le agradezco muchísimo a mi mayor por ese esfuerzo que ha hecho y por la colaboración que nos ha brindado. Muchas gracias, de corazón se lo agradezco. Entonces, ahora quiero invitar a los amigos a ver quiénes quieren hacer algún comentario sobre la extraordinaria exposición que ha hecho nuestro distinguido Manuel Guillermo Roballo Castro. Gentil Almario. Mi coronel, adelante. Bueno, pues quiero tomar parte en esta maravillosa conferencia diciendo que es necesario felicitar al mayor Roballo, como usted lo ha hecho, por el trabajo y por la entereza y dedicación con que ha manejado el tema. Indudablemente
nos dio detalles importantes, significativos, y nos ha hecho la demostración del conocimiento del tema y del manejo del mismo que hace él, no como novedad porque él es un estudioso de estas campañas. De manera que quiero darle una felicitación muy especial al mayor Roballo y a usted como invitante que fue él para que hiciera esta demostración. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver quién más quiere decir algo. Doctor Santamaría. María Andrés. Y bueno, primero que todo, pues quiero felicitar al mayor Manuel Guillermo Roballo por su conferencia, muy detallada la exposición de los movimientos del Ejército del Sur, con todos los antecedentes desde el Ejército de Oriente, todos los desplazamientos en el sur, hasta llegar finalmente al preámbulo de la batalla de Pichincha. A mí me gustaría mencionar algunos detalles de dos combates que mencionó el mayor Roballo, que son el combate en La Plata del 23 de abril de 1820 y del combate en Pitayó del 6 de junio de 1820, ¿sí? Y esos detalles los voy a mencionar desde el punto de vista de la participación que tuvo el batallón Albión, que usted lo mencionó ya al final, digamos, estando ya en lo que hoy es Ecuador, pero el batallón Albión tuvo una participación importante en estos primeros combates de la campaña del sur y luego posteriormente en la batalla de Pichincha, por supuesto, tuvo un papel protagónico al final de la batalla. Pero pues eso de la batalla de Pichincha va a quedar para una exposición posterior. Respecto al combate en La Plata, en la madrugada de ese 23 de abril, la vanguardia patriota, que estaba al mando del coronel John McIntosh era quien reemplazó a James Rooke durante la batalla del Pantano de Vargas, cuando Rooke cayó herido. McIntosh, que era el segundo al mando de lo que en ese momento se llamaba Legión Británica, pues concluyó la batalla y tuvo a su mando escalar por segunda vez el Cerro del Picacho y lograr hacer retirar a los realistas hacia el fondo del bosque. McIntosh fue encargado en octubre de 1819 del batallón de lo que quedó, que pasó a denominarse Batallón Albión. Entonces, en ese día del 23 de abril de 1820, McIntosh estaba al mando no solo del Batallón Albión, sino de la vanguardia del Ejército Patriota, que avanzó contra el enemigo. El enemigo contaba con la defensa natural ofrecida por el río La Plata, rápido, rocoso y peligroso, que era imposible de vadear. Ese río tenía un puente formado con guaduas aseguradas con lazos de cuero. El capitán Frederick Rush atravesó el puente con su sable en la mano y dejó 14 muertos a su paso. Frederick Rush. La descubierta de la vanguardia cargó entonces, con la ayuda del resto del batallón Albión al mando de McIntosh, y también con el teniente Trinidad Morán de los Guías, con un piquete de caballería, y cruzaron el río para cortar la retirada. Todos los que defendían el puente, los realistas, perecieron. Un total de 80 muertos tuvo el enemigo, incluyendo al capitán Juan Domínguez, que lo mencionó el mayor Roballo. El capitán Juan Domínguez estaba esperando invadir la provincia de Neiva, ¿sí? Y Domínguez murió por el ataque con bayoneta de William King. William King era subayudante del Albión. Del lado patriota murieron el ayudante del coronel Mires, José Mires, 2 sargentos británicos y 3 soldados, y 3 británicos quedaron heridos. Del lado realista, como lo dije, 80 hombres murieron y solamente un capitán, un teniente, 2 alféreces y 9 soldados lograron huir para darle la noticia del desastre a Sebastián de la Calzada.
En el parte de ese combate de La Plata, el coronel Mires elogió a los británicos, en especial al capitán Frederick Rush, el que batió con su bayoneta 14 muertos en el puente, y al su ayudante William King, el que liquidó a Juan Domínguez. En el combate de Pitalló, ese se tuvo lugar el 6 de junio de 1820, de ese mismo año, una gran fuerza de caballería e infantería tenía el coronel López, como lo mencionó el mayor Roballo, tenía 1000 hombres. Al llegar a Pitalló, López atacó a los patriotas destruyendo su vanguardia de 2 oficiales y 50 hombres que estaban al mando del capitán Pizarro del batallón Neiva. Pizarro mantuvo sus líneas, pero tuvo que ser reforzado por el batallón Albión y por los guías, de modo que el combate se pudo reanudar con una furiosa carga de bayoneta del Albión y un impetuoso ataque de los guías, que lanzaron al enemigo de regreso a las montañas y bosques cercanos en completa derrota. Después de 3 horas de combate, la caballería patriota estaba muy cansada para perseguir al enemigo y López logró escapar con 200 hombres. Las bajas de los realistas fueron 4 oficiales y 130 soldados muertos, 80 heridos y 150 prisioneros. Las bajas patriotas fueron 30 muertos y 62 heridos, incluyendo a 3 oficiales del batallón Albión. Yo tengo un dato, yo no sé si el mayor Roballo me lo puede confirmar, que el coronel López desertó del ejército de la Calzada y se unió a las filas patriotas. Tengo ese dato, me gustaría que me lo confirmaran. En el parte oficial del combate, Valdés elogió a los comandantes Carvajal de los Guías, a McIntosh del Albión y a García del batallón Neiva. Entonces esos eran unos datos que quería mencionar. También quería mencionar que el ejército sufrió muchas penurias, mucha escasez, padeció hambre en unos meses antes de que Santander enviara los recursos, ¿sí? De hecho, hay varias cartas enviadas por Valdés a Santander quejándose por la falta de recursos. Hubo una carta muy fuerte que envió Santander a los gobernadores de las provincias del sur para obligarlos a prestarle toda la ayuda económica al ejército patriota, ¿sí? O sea que durante algunos meses de esa campaña del ejército del sur, el ejército tuvo muchas afugias, murieron soldados de hambre, ¿sí? Murieron de enfermedades. Hay varios datos que pues ahora no voy a mencionar para no alargarme. En Llano Grande, lo que hoy es Palmira, había un hospital para los heridos y se estaban muriendo porque no había instrumentos quirúrgicos para hacer amputaciones, ¿sí? Santander tuvo que enviar una orden así urgente de suministros médicos, ordenó que se enviaran suministros médicos a ese hospital en Llano Grande. Bueno, nuevamente pues felicito al mayor Roballo por su exposición, por su conferencia. Quedo como muy entusiasmado con las conferencias que van a venir del general Ibáñez sobre las batallas de Bombonay y de Pichincha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario Andrés. Muy interesante su comentario. Invito a ver quién más quiere intervenir. Doctor Santamaría. Adelante, Miguel. Me complace mucho la conferencia del coronel Roballo, del mayor Roballo, porque realmente él ha sido mucho tiempo profesor de historia militar en la escuela militar, y la geografía es el mejor complemento de la historia militar. Con la geografía uno, como ha hecho él, se ubica exactamente en las circunstancias estratégicas o tácticas de una batalla, de tal manera que nos ha dejado muy bien informados para que los 2 próximos meses se celebra el bicentenario de la batalla de Bomboná y el bicentenario de la batalla de Pichincha. Por eso la Academia de Historia de Nariño tiene un programa muy especial, y también la Academia de Historia del Ecuador va a celebrar su bicentenario
codice, como decimos nosotros, con bombos y platillos. Es muy importante esta conferencia como preludio de estas dos, porque realmente ya está uno ubicado geográficamente en el área de operaciones y falta solamente describir las batallas. Yo felicito al señor Mayor Roballo y también le agradezco mucho que nos haya colaborado en este evento. Gracias, doctor Santamaría. Con mucho gusto. ¿Quién más interés? Ser military. Mi general Salcedo, adelante. Sí, presidente. Bueno, no, encantado y feliz de haber escuchado la conferencia de Manuel Roballo, porque él venía en una vinculación espectacular en la Escuela Militar de Cadetes. Yo también hice mi cursillo allá durante varios años y cambié las imágenes de los historiadores que sencillamente relataban el texto escrito, y como dice el general Ibáñez, que es autor de varias obras precisamente sobre Bomboná, Pichincha, bueno, sobre todo, él tiene, desde Caracas para acá no tiene límites. Ha escrito sobre todo eso, tiene varios libros y es nuestro consultor favorito. Él se encargará de Bomboná y después le heredo un mes después la batalla de Pichincha. De manera que lo único que pediría acá, así públicamente, señor presidente, es ya la vinculación de Manuel Roballo como miembro de la Sociedad Bolivariana, porque lo teníamos en salmuera desde hace rato y me parece que tiene todos los merecimientos para pertenecer a nuestra sociedad. Yo iniciaré pues a partir de este momento el oficio correspondiente para que sea vinculado ya en forma definitiva a la sociedad bolivariana. De todas maneras, espectacular, como nunca antes, los espacios territoriales que cubrió hoy el mayor Roballo sí amerita, como decía el general Ibáñez, que necesariamente se vincule la geografía. Yo por tierra he llegado hasta Pasto y me falta Guayaquil para completar esto. Pero por tierra nomás, manejando como lo he hecho yo, se da uno cuenta de la magnitud de ese terreno. Los comandantes actuales que están operando contra los reductos del ELN, los otros que se pasaron de la FARC, y una cantidad inusitada, impresionante, de grupos armados vinculados al narcotráfico, están precisamente en ese territorio. De manera que Bolívar hizo un análisis y le tocó, por ejemplo, el paso sobre el Patía de las fuerzas que llegaron después a combatir en Bomboná y Pichincha por el bajo ese del Patía, impresionante. Y lo más impresionante es que toda la población del sur del Valle del Cauca y de Nariño estaba manoseada por los españoles, porque allá imperaba, hasta que llegó la libertad por Bolívar y Sucre, por el rey de España. Por eso los pastusos tenían su rey en España. Y hubo 300 años de dominio de la religión católica. Casi todos, por no sacar a ninguno fuera de eso, los sacerdotes eran españoles y cultivaban todo lo que puede traer un sacerdote bien preparado para favorecer a comunidades indígenas, porque a Pasto no había llegado la ilustración ni nada. Eso era un enclave allá donde no ha llegado nada. Si comparamos Pasto con El Socorro, San Gil o cualquier otra de las poblaciones nuestras, no, años luces
De manera que ellos estaban en una tiniebla completa hasta cuando los ejércitos libertadores, viniendo de donde usted vieron, de donde salieron desde la Guyana o de Caracas, llegan allá y ya venían con una fuerza descomunal. Uno de los grandes combatientes nuestros, José María Córdoba, se vincula después de las famosas batallas y regresa con Hermógenes Maza también a vincularse a estas tropas y tienen una destacada actuación porque tenían una experiencia impresionante. Ese muchacho de 17 años de coronel y 21 años ya para ser general como Córdoba desarrolló una campaña impresionante que ya veremos eso, lo que sucedió en Bomboná y Pichincha. Señor presidente, felicitar de manera muy especial a Manuel Guillermo Roballo. Con él estamos vinculados en otra parte. Estamos haciendo unos análisis estratégicos de seguridad y defensa de Colombia en un grupo, y en otro grupo estamos vinculados en otras partes, pero la parte histórica tiene una prelación en los estudios porque él comenzó desde muy, muy temprano en la escuela militar. Lo que pasa es que cuando un historiador como él, que estudia tanto y profundiza en la investigación, choca siempre con alguien que está adelante que, no teniendo el conocimiento histórico, provoca pues resultados adversos para este joven. Estoy hablando de varios años atrás, 15 o 20 años. Muchas gracias, presidente, muy amable. Muy bien, Miguel. ¿Quién más quiere hacer una...? Señor presidente, regáleme una interpelación pequeñita. Claro. Para el distinguido académico que habló del combate de La Plata, del batallón Albión y de lo que sucedió en Pitayón. Muchas gracias por su aporte. Eso fue exactamente así, no lo dude. Lo que sí le quiero aclarar, de pronto a mí se me quedó en el tintero lo relacionado con el hambre, la hambruna. Eran 3 las causas. La muerte, que podía ser por baja en combate, podía ser por enfermedad, pero era muerte. La otra era la enfermedad y la otra era el hambre, eran las 3. Y la cuarta causa era el miedo que se le tomó a ese territorio entre Popayán y Pasto. Ese era un fantasma que atacaba a todo el mundo, porque allí estaban las guerrillas, allí estaba todo lo demás. Bueno, y con relación a Nicolás López, yo me voy a permitir decirle lo siguiente. Nicolás López, cuando vergonzosamente huyó después de Pitayó, llegó a Pasto, allí los van a poner presos con Sebastián de la Calzada. Pero después ellos van a hacer algunas cosas allá en Quito y a él lo van a restablecer. Y va a ser el comandante de ese batallón Constitución, si no estoy mal, si la memoria no me engaña, que hace parte de las tropas que van a enfrentar a Sucre durante la campaña y al final en la batalla. Entonces él aparece allí como comandante. Después de eso, en el armisticio de Sucre, ya las cosas sí cambiaron porque ahí ya tuvieron que tomar otras determinaciones en ese sentido cada uno, y algunos regresaron a España, otros se incorporaron a las fuerzas republicanas y otros se quedaron por ahí haciendo alguna cosa diferente. Eso es lo que yo le puedo completar. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, mi general, por el impulso sí, sería para mí muy importante, muy valioso y muy significativo en mi vida formar parte de la Academia Bolivariana, de la Sociedad Bolivariana. Muy amable, señor presidente. Muchísimas gracias, mi mayor. Además, pues, con muchísimo gusto tendremos el honor de recibirlo aquí en la Sociedad Bolivariana con todos los honores, porque usted es una persona que representa el conocimiento que tanto tienen nuestros hombres de las armas y el respeto que infunden en nuestra gente, que esperamos que nunca vaya a flaquear, porque la garantía para el orden y para la paz es precisamente la fe, el cariño y el respeto a nuestras fuerzas militares. De manera que muchísimas gracias por su participación. Le agradezco muchísimo porque inclusive, por ejemplo, en lo que se refiere al general Basilio García,
no se ha conocido mucho sobre su actuación y usted despeja mucho el panorama de lo que hizo ese general, que aquí lo tenían más en carácter como neutro, que no era un ser sumamente importante en la batalla de la libertad. Pero usted aclaró perfectamente ese tema. Muchas gracias, mi mayor. Le agradezco mucho y le estaremos comunicando con muchísimo gusto su aceptación para ser miembro de nuestra institución. Muchas gracias por su trabajo. Entonces, con muchísimo gusto, los invitamos para nuestra próxima conferencia, que será el 10 de marzo, que la dirá el muy ilustre doctor Horacio Gómez Aristizábal, ilustre magistrado, historiador y gran abogado. De manera que los esperamos dentro de 8 días para esa magnífica reunión, en la cual esperamos también poder hacer alguna ceremonia paralela. Hasta entonces, con un cordialísimo saludo, aquí los esperamos y muchas gracias por su audiencia. Y que pasen una muy buena noche.